Pues arranca este 2025 cargado de retos en muchos terrenos, en muchos frentes, marcadamente en lo político y ni se diga en lo económico. Querido Sergio Sarmiento, feliz año. Siempre ¿Cómo es un estás? gusto y empezar el año aquí, qué mejor. Cambiando, Día de Reyes, 6 de enero. Alberto Beñé, querido Alberto, ¿cómo estás? Manuel, qué gusto, muy feliz año. Feliz año y lo mejor, gracias. Querido Siu Tenorio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Manuel, un gusto estar aquí con ustedes esta noche. ¿Por dónde le entramos? Hay muchos frentes. Me ocurre, a ver, vienen los 100 días, los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum. Vendrá la elección inédita, este experimento para elegir jueces, magistrados y ministros. Donald Trump está en la antesala de volver a la Casa Blanca. ¿Qué ves en el panorama, Sergio? Bueno, para empezar, vamos a echarle un vistazo a lo económico. Vamos a estar trabajando con un presupuesto y el presupuesto es pues, el fundamento de lo que vamos a estar haciendo a lo largo de los próximos 12 meses, pues con un presupuesto exageradamente optimista que no difícilmente se va a poder encauzar de la manera en que está programado. Es un presupuesto que está calculando una tasa de crecimiento de entre 2 y 3%. El mismo Banco de México calcula solamente 1.2%, que dice que va a bajar el déficit de presupuesto debido a la actividad económica que consideran que va a ser pues muy importante, y lo que estamos viendo es que esta actividad económica difícilmente va a funcionar bien. Terminamos el año con una caída de 13% en la Bolsa Mexicana de Valores, en un año en que las bolsas subieron en Estados Unidos 25 y 30%, 25% el Standard & Poor's, 30% el Nasdaq. Estamos empezando un año en que el gobierno está esperando recaudar una cantidad de dinero que difícilmente va a poder recaudar, y esto pues para mí significa que el gobierno va a estar enfrentando problemas económicos, problemas presupuestales en los próximos meses. Mal, entonces, digamos, el presupuesto alejado de la realidad. Pues es que, ¿de qué te sirve hacer un presupuesto sobre la base de que la economía va a crecer 3% si a duras penas va a crecer 1.2%? Sí, si nos vamos por indicadores, el dólar, el barril de petróleo, en fin, como que está muy complicado lograr lo que ahí se está presupuestando. ¿Cómo ves las cosas, Alberto? Sin duda el tema económico es fundamental, esta tremenda presión fiscal por el déficit acumulado, por esta, digamos, desaceleración de la actividad económica que estamos viviendo, y por una serie de medidas que generan desconfianza a la inversión y que no han, por otro lado, pues construido las condiciones necesarias para aprovechar la relocalización de industrias en materia de energía, en materia de infraestructuras, etc. Y veo en el frente internacional pues una situación de desafíos extraordinarios. La llegada de Donald Trump en un segundo periodo, en donde, a diferencia de lo que hizo en el primero, donde amenazaba para negociar después en sus términos, ahora creo que va a llevar a cabo muchas de sus amenazas porque es su último mandato, quiere consolidar una hegemonía trumpista en Estados Unidos, quiere restablecer, digamos, un orden internacional a la conveniencia de Estados Unidos, va a modificar muchas cosas, y México es una pieza necesaria, y en esa necesidad que tiene Estados Unidos de México, me parece que vamos a enfrentar presiones tremendas en materia de migración, en materia de narcotráfico, desde luego también en materia comercial, con el ingrediente adicional de que es inminente la llegada más temprano que tarde, creo yo, de los conservadores al poder en Canadá, y eso también pues va a agudizar esta tendencia nacionalista, proteccionista en otro de nuestros socios comerciales, y con ello la revisión del TEMEC pues parece que será realmente muy difícil. Complicado el panorama. Sí, es un año de mucha incertidumbre. Ya lo mencionaban Sergio, Alberto, en el tema internacional, en el tema económico. Yo agregaría la propia incertidumbre que estamos generando nosotros a la vida institucional del país. Esta elección que comentabas del Poder Judicial de la Federación sin duda está enmarcada por la incertidumbre. La reforma constitucional no dio claridad, tampoco la legislación secundaria. Seguimos dependiendo de ciertos acuerdos que tendrá que ir emitiendo el INE sobre la marcha, la parte presupuestal de la elección. Las propias personas que están inscritas tienen muchas dudas sobre cómo se va a celebrar, y todo esto impacta en otro elemento central para la inversión, para la economía, que es la certeza, la certidumbre jurídica, el Estado de Derecho, y por supuesto que ahí hay un margen que tendrá poco a poco que irse reduciendo si queremos que este experimento salga bien. Los tiempos están muy apretados. El 12 de febrero el Senado tiene que enviar al INE quienes van a estar en la boleta, y de ahí será un carrusel que no parará hasta el 1 de junio, cuando se elijan a las nuevas personas juzgadoras. Y a esto hay que sumarle
que ya al menos 15 entidades federativas están empalmando el proceso de elección de jueces y magistrados locales a la mitad de la elección del Poder Judicial Federal. O sea, estamos hablando de mucha incertidumbre en uno de los poderes del gobierno. La mitad de los estados del país van en esta ruta. Ya reformaron en este momento 16 entidades, solo Campeche mandó el proceso electoral al 2027, las otras 15 al menos un porcentaje, por ejemplo, la Ciudad de México, el 40% de jueces y magistrados se empalma a la elección federal de los próximos meses. El 25 de este año. Y todo esto se viene prácticamente definiendo sobre la marcha. Entonces, por eso digo que es un año de marcada incertidumbre para nuestro país. Y además está el tema de los dineros, ¿no? Porque el dinero no alcanza. A ver, estamos viendo el caso Mexicana que reporta pérdidas, como no les interesa que sea una empresa redituable, que reporte utilidades, total, el costo lo pagamos los mexicanos, los contribuyentes. Sí. El gobierno es un pésimo administrador, siempre lo ha sido. Hay pérdidas en lo económico, en muchos frentes, hay petróleos mexicanos, no hay dinero que alcance, jalan la cobija, no alcanza ni para organizar una elección y dar certeza, pero en esas estamos como país. En la parte económica, como empecé diciendo, nos va a pesar muchísimo. Mexicana es una gotita en términos de pérdidas, pero está Dos Bocas, está el Tren Maya, está Pemex, que es la peor de todas, y tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad cerraron, por lo menos en el tercer trimestre, que es para lo que tenemos cifras, cerraron el tercer trimestre del 2024 con pérdidas. Las pérdidas de Pemex sí son enormes, y lo peor de todo es que estamos viendo una decisión de impulsar una actividad de refinación de gasolina y derivados de petrolíferos que sabemos que pierde dinero, que siempre ha perdido dinero en Pemex, de manera que lo que vamos a ver es pérdidas todavía mayores de Pemex. Ahora, en el campo internacional, realmente lo que va a ser crucial es lo que haga Donald Trump en el momento en que asuma la presidencia. Hay optimismo en los mercados estadounidenses porque están pensando, y es muy probable que lo haga, aunque se tardara tiempo, en que Donald Trump reduzca todavía más el impuesto corporativo en los Estados Unidos. Él lo bajó en su primer cuatrienio de 39%, era el más alto del mundo, a 25%. Ahora está pues más o menos dentro del promedio de los países europeos, pero quiere bajarlo al 19%. Esto generaría mucha mayor inversión y generaría también una recuperación, un crecimiento económico más importante en los Estados Unidos, lo cual favorecería a México. Pero el golpe de los aranceles que amenaza con imponer a México, 25%, para empezar, ese golpe violaría el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, por supuesto, pero pues Trump es una de esas personas, uno de esos gobernantes que dice que no le salgan con el cuento de que la ley es la ley, de manera que no creo que el que tengamos o el que haya un acuerdo comercial con Estados Unidos sea obstáculo para que lo haga. Por supuesto que ellos estarían dando un balazo en el pie, como dijo Marcelo Ebrard. El problema es que el balazo para nosotros sería en el corazón. Pues sí, y ahí está el asunto de las deportaciones masivas. Decía hoy Juan Ramón de la Fuente que estamos listos, que estamos preparados, pero se ve muy complicado estar preparados para un escenario en donde puedan deportar a decenas de miles, cientos de miles, millones de personas sin documentos a México. Coincido contigo, no parece haber condiciones para recibir a una cantidad enorme de personas deportadas. No sabemos de qué magnitud va a ser esa deportación, pero de que lo van a hacer, por lo menos de manera ejemplar, para atender a sus bases electorales, para cumplir con sus promesas de campaña, para mandar una señal muy dura a México de que van en serio, lo van a hacer. Oye, decía, perdón que te interrumpa, pero decía, hay una red ya muy preparada de unos 2,000 abogados que van a estar ayudando a nuestros paisanos allá. 2,000 abogados. Para 4 millones de mexicanos indocumentados. Para lo que les va a importar, además, claro, del Río Bravo. Y lo que llama la atención es que además de estas pesadas cargas que le legó López Obrador a la presidenta Sheinbaum en materia de seguridad y narcotráfico, violencia, en materia fiscal, de no crecimiento económico, en materia de deterioro de los sistemas públicos de salud, de educación. Lo que llama la atención es que esta destrucción institucional de la que habla Xu se sigue impulsando, se sigue acentuando ya en esta administración, no solo con las reformas propuestas por López Obrador el 5 de febrero del año pasado. La iniciativa que está en curso, que se aprobó en el Senado y que va a la Cámara de Diputados para
transformar el Infonavit, utilizar esos fondos que son de los trabajadores para hacer un programa de vivienda sin la certeza de un buen uso, de eficiencia, construir directamente casas. En fin, lo que parece desatinado es que se estén haciendo estas cosas que agudizan aún más la desconfianza, la incertidumbre. En este entorno internacional, mandar señales de cercanía con más envíos de petróleo a Cuba, diciendo que Venezuela y Cuba son dos países progresistas, enviar representación y con ello convalidar el gobierno de Maduro, que no presentó una sola acta. No se está entendiendo realmente el contexto internacional, no se entiende quiénes van a llevar la batuta en la política exterior, específicamente respecto al continente americano, con qué visión llegan. Es decir, no se está entendiendo, no se quiere entender, o es un juego, pues que ahí el que no alcance a entender soy yo, de una estrategia pues a tres bandas. Oye, que contigo, es difícil contigo de comprender. varios, porque hay muchos frentes aquí en nuestro país como para abrir otros afuera, ¿no? Decías el tema de elección, este experimento de la elección del Poder Judicial, está la violencia y la inseguridad que ahí siguen, aunque parece que hay, digamos, un cambio en la estrategia, que ahora sí se intenta al menos detener delincuentes, realizar decomisos, combatir al crimen, pero esa es la principal preocupación. Sin duda, yo ahí creo que hay otro elemento central y es el gran desafío que creo que tendrá la presidenta Claudia Sheinbaum, que es el de la gobernabilidad. Por supuesto está todo lo que tiene que ver con poderes fácticos, como es el crimen organizado. Hoy hay grandes retos en entidades como Sinaloa, Guerrero, Tabasco, poco que están en esa en retos institucionales de que el Estado tiene que recuperar su liderazgo, su participación. Por el otro lado, me parece que el Congreso va a ser otro gran desafío para la presidenta. Digamos que el periodo ordinario pasado fue toda la herencia que quedó de este conocido como Plan C, esta herencia que dejó López Obrador. Pues era la agenda de López Obrador la que terminó de Ahora veremos aprobarse. Pues ya cuál es la agenda legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vienen reformas secundarias importantes, como toda la parte energética, donde veremos realmente los matices, las diferencias que hay con respecto a esta administración, con respecto a la anterior. Vendrá, por supuesto, ver qué tan cohesivas son estas mayorías, que no parecen homogéneas al interior de Morena. Ya vimos estas tensiones entre el Senado, bueno, los grupos parlamentarios en Senado y diputados, y por supuesto, cómo será la relación con su partido, de la presidenta, porque tampoco parece haber ahí una comunión total o plena. No todos, no pocos piensan que, digamos, ante una oposición que está en la lona desde hace un buen rato ya, las resistencias, los jaloneos serán internos o están siendo van a ser internos. A ver, no hay oposición, el PRI está virtualmente desaparecido, el PAN está un poco más vivo, pero no mucho más vivo en realidad. Ni el PAN ni el PRI representan una verdadera oposición. No veo que ninguna de las opciones que se están cocinando en estos momentos sea significativa. Fundamentalmente estamos entrando a un periodo de partido único, de partido hegemónico, que puede durar, espero que no 70 años, pero sí puede durar un tiempo considerable. La verdad es que Morena y los partidos satélite que acompañan a Morena mostraron una unidad de acción bastante notable en la campaña del 2024 y la han tenido hasta este momento, sobre todo si consideramos lo que vimos a Marcelo Ebrard despotricando en contra de Claudia Sheinbaum, acusando que había un fraude electoral, había un fraude en su contra. Bueno, podía ser electoral porque, sí, pero ¿qué pasó? Pues está como secretario de Economía aplaudiendo todo lo que hace la presidenta Sheinbaum. Finalmente, legado positivo de López Obrador para Claudia Sheinbaum es que le entregó algo que nunca habíamos visto en la historia, que es una izquierda unida, porque siempre hemos visto que la izquierda se caracteriza por pegarse de golpes a la primera oportunidad. ¿Y qué tan artificial o qué tan real es esa? Pues vamos a ver, ese es yo creo que uno de los grandes retos de la presidenta Sheinbaum, tratar de mantener la unidad del movimiento. Tiene una cosa a su favor, que es cómo están repartiendo las migajas. Ya no es que les haya hecho justicia la revolución, pero que les está haciendo justicia la 4T, lo estamos viendo, el nepotismo que estamos viendo tan abiertamente, de que todos los cargos importantes son para el primo, para el sobrino, para el tío. Es impresionante lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Es curiosamente lo que hacía el viejo PRI de los años 40, de los años 50, que entendía que para mantener la unidad tenía que repartir
canonjías, y eso es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. ¿Y qué tanto margen tiene Claudia Sheinbaum? ¿Qué tanto margen? Porque parece de pronto que el presidente López Obrador la dejó cercada con designaciones en posiciones claves. La mitad del gabinete repitió prácticamente, o en las mismas carteras o en otras. Los coordinadores parlamentarios estaban ya previamente designados. El partido ya estaba repartido desde antes. Muchas decisiones heredadas y, digamos, con continuidad comprometida. ¿Qué tanto margen de maniobra tiene la presidenta? Es una condición ambivalente porque, por una parte, está este cerco que le dejó López Obrador con integrantes de su gabinete, con los coordinadores parlamentarios en el Congreso, el partido, evidentemente, que quedó también como un legado familiar, gubernaturas, en fin. Y a la vez, la presidenta Sheinbaum tiene una enorme legitimidad, no solamente por la votación que obtuvo, sino que sigue contando en estos primeros meses con un altísimo nivel de aprobación. 7 cada 10, ¿no? Así es, que es muy alto, y las herramientas del Poder Ejecutivo son importantes. Me parece que esto va a ser un proceso gradual, con avances lentos, en algunos aspectos en donde ella va a empezar a poner su sello. Me parece que decisiones, aunque no sean vitales, son muy positivas. Hoy Sergio lo mencionaba en su columna, que se utilice gas natural para la refinería para nosotros y las termoeléctricas, y la termoeléctrica de Tula, es de salud, es vital, es positivo que empiece a haber este tipo de decisiones. Hablan, digamos, de una visión distinta. Lo hemos visto en materia de seguridad. Sí. Es otra la estrategia. Totalmente. Y se filtró que había un reclamo, un mensaje de López Obrador diciendo que nada de confrontar, que había que volver a las causas, a la justicia, a no generar violencia a través de la estrategia de seguridad. Bueno, ahí están dándose los jaloneos, se van a seguir dando. Me parece que va a ser un proceso lento, difícil y con muchos conflictos y divisiones, porque si bien le dejó, como comenta Sergio, esta izquierda más o menos cohesionada, no dejan de estar ahí los dogmáticos. No, si bien el terreno de la salud cambia el esquema de compra de medicamentos, la megafarmacia quedó ya reducida a una anécdota. ¿Qué tanto margen le ves a la presidenta? Mira, yo creo que ha demostrado con las decisiones de su gabinete, con las personas que puso en los cargos, que tiene la intención de impulsar políticas públicas distintas. Yo creo que es un proceso, como han señalado Sergio y Alberto. No se pueden dar cambios importantes de la noche a la mañana, apenas son 100 días. El respaldo ciudadano ahí sigue. Hoy se publicaron 2 encuestas donde en promedio... Pero tiene que ser, el 25 tiene que ser. Tiene que ser y tiene que dejar claridad de hacia dónde va su gobierno. Pues que sea un buen año para todos. Gracias, Hugo, Alberto, gracias. Sergio. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásala.